Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar de cálculo e instalación de equipos de presión. Bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que el diseño y la producción de las electrobombas y accesorios de PW son 100% hechos en Italia. Dentro de los tres ejes principales que mueven a la empresa están las curvas certificadas, que básicamente nos aseguran que los equipos efectivamente van a cumplir con las prestaciones que nos ofrecen, el ahorro de energía gracias a la tecnología IE3 que incorporan los motores trifásicos de PW y la elevada automatización y alta calidad, ya que todos los productos son hechos directamente en Italia. Bueno, antes de comenzar, ¿qué es un equipo de presión? Bueno, los equipos de presión, como su nombre lo indica, son los encargados de llevar agua con presión y un caudal óptimo a todas las salidas de una red hidráulica, para que de esta manera podamos disfrutar de la calidad de vida que nos ofrece una mayor presión de agua. Dentro de las principales aplicaciones que encontramos en los equipos de presión tenemos presurizar la red de tubería, el manejo de accesorios críticos, entiéndase los calentadores, las duchas eléctricas, los sanitarios o las llaves con fluxómetro. Se encuentran en el mercado dos tipos de equipos de presión. Por un lado tenemos el equipo hidroneumático HydroFresh, que incorpora el tanque hidroneumático, por eso su nombre, y por otro lado tenemos el equipo con regulador electrónico. Por el lado del equipo hidroneumático, el equipo HydroFresh está compuesto por un tanque hidroneumático, un presóstato, manómetro, unión 5 vías, tubo flexible, electrobomba y flotador eléctrico. Dentro de los tanques hidroneumáticos podemos encontrar tres presentaciones: el tanque horizontal, tanque vertical y el tanque esférico. Por el lado del equipo con regulador electrónico está compuesto por la electrobomba y el regulador electrónico. Es importante recordar que el equipo con regulador electrónico incluye un sensor de flujo, el cual le permite la conexión directa a la tubería, mientras que por otro lado el equipo hidroneumático veíamos que incorpora un flotador, por lo cual debe quedar conectado a un tanque de reserva. Importante también que al no requerir tanque hidroacumulador, no requiere un mantenimiento de calibración de aire. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para determinar cuál es el equipo ideal de acuerdo al requerimiento? Para empezar debemos calcular la altura dinámica total, determinado HDT, que es la cantidad de energía que debe entregar una electrobomba al fluido para presurizar una red hidráulica. Básicamente es la fuerza que necesita la electrobomba para poder presurizar toda la red y que no se nos vaya a quedar corto o no vayamos a tener ningún tipo de problema. El HDT o altura dinámica total está dado en altura de succión más altura de descarga más las pérdidas por fricción más el trabajo por accesorios críticos. ¿Qué es la altura de succión? Bueno, la altura de succión es la profundidad máxima del sitio de extracción del agua, que básicamente es desde donde vamos a conectar el equipo a qué profundidad vamos a encontrar el agua. La altura de descarga hace referencia a la altura máxima que debe alcanzar la electrobomba para lograr cumplir con su objetivo. Es decir, si estuviéramos hablando de una casa o de una bodega, tendríamos que mirar el número de pisos que presente la construcción para de esta manera determinar la altura de descarga. Tenemos también las pérdidas por fricción, que es la fuerza que se opone al flujo de un líquido en la tubería. Básicamente es la fuerza que debe enfrentar el agua para poder pasar por la tubería. Las pérdidas por fricción están dadas en el diámetro de la tubería, el material de la tubería, el caudal y los accesorios. Como vemos en la tabla de la derecha, para poder determinar las pérdidas por fricción debemos tener en cuenta el caudal y el diámetro de la tubería. Una vez determinado el caudal, lo que debemos hacer es ubicar en las demás columnas el diámetro de la tubería presente en la instalación. De preferencia, o si podemos sugerir el diámetro de la tubería, siempre debemos recordar que el ideal es que esté por debajo de 10, para de esta manera evitar
sobredimensionar o tener la necesidad de irnos con un equipo demasiado grande por una tubería que no sea ideal para la instalación. Ahora, el trabajo, como veíamos, es por accesorios críticos, es decir, cualquier tipo de accesorio que someta al equipo a una presión adicional o que requiera una presión adicional, lo vamos a contar en esta categoría. Como mencionamos, pueden ser los calentadores, los inodores con fluxómetro, los lavaplatos, lavarropa, etc. Cualquier accesorio que requiera una presión adicional lo vamos a contar. Aquí vemos algunos ejemplos de cuánto sería la presión que debemos sumarle en caso de contar con estos tipos de accesorios. El caudal. Bueno, ya vimos y desenglobamos toda la parte del HDT, que es la altura dinámica. Ahora, necesitamos determinar cuál es el caudal, cuál es la cantidad de agua que necesito que pueda mover mi equipo para cumplir con el trabajo. El caudal es una unidad de volumen sobre tiempo. La forma de determinarlo para los equipos de presión es por medio del coeficiente de simultaneidad, que básicamente es la probabilidad de apertura de llaves en una red. Pongamos un ejemplo. Si una casa tuviera 4 baños o necesitamos aumentar la presión de 4 baños, contando cada baño como 3 puntos, estamos hablando de un total de 12 puntos hidráulicos, ubicamos la categoría de apartamentos, que sería la que más se ajusta para este caso, y tenemos que 12 puntos por 0.55, que es el coeficiente de simultaneidad, me da un caudal total de 6.6 galones por minuto. Vamos a ver ahora esto aplicado a un caso real. En este caso se desea presurizar la red hidráulica de un apartamento, el cual cuenta con 2 baños completos, una zona de lavado y una cocina. La tubería principal es de media pulgada y se cuenta con corriente a 110 voltios. Se tiene un calentador que requiere 30 libras de presión. Vamos a ver cómo sería el desarrollo del ejercicio. Bueno, en este caso, como veíamos, procedimiento sería altura de succión más altura de descarga más pérdidas por fricción más trabajo. El ejercicio nos mencionaba que tenemos un calentador, por lo cual en este caso vamos a tomar 30 libras de presión del calentador, lo multiplicamos por 0.7 y nos da que nuestro trabajo o el accesorio crítico necesita una altura de 21 metros. Esto digamos que hacemos la conversión para poder sumarlo en la misma unidad. Entonces tenemos que altura de succión la vamos a tomar como 1 metro por estar tomando agua del calentador, altura de descarga 3 metros ya que estamos contando con un piso de altura. Las pérdidas por fricción, una vez determinado el caudal y el diámetro de la tubería, pasamos el dato a la tabla de pérdidas por fricción y nos da un total de 1 metro. Y como vimos, hicimos la conversión a metros de la presión del calentador, dándonos como resultado 21 metros. Sumando total nos da un HDT, una altura dinámica de 26 metros de altura. Ahora vamos a determinar el caudal. Nos mencionaba el ejercicio que tenemos un apartamento con 2 baños, una cocina y una zona de lavado. Cada baño completo me va a incorporar 3 puntos, que serían lavamanos, sanitario y ducha, para un total de 6 puntos en los baños. Un punto en la cocina y 2 puntos en la zona de lavado, que serían una zona para la lavadora y una zona para el lavadero. En este caso tenemos 9 puntos, el coeficiente de simultaneidad que nos corresponde es de 0.55, por lo cual tenemos un caudal de 4.95 galones por minuto. Recordar que un galón equivale a 3.785 litros por minuto, por lo cual 4.95 galones por minuto, que es nuestro caudal, son 19 litros por minuto. Hacemos esta conversión, ya que como vamos a ver a continuación, las curvas de rendimiento de Pedrolo vienen dadas en litros por minuto. Muy bien, vamos a seleccionar el equipo de acuerdo a los datos que tenemos. Por un lado tenemos un HDT, una altura dinámica de 26 metros y un caudal de 19 litros por minuto. Así que vamos a tomar una de las curvas de las electrobombas de Pedrolo, que en este caso corresponde al modelo PKM60, y vamos a validar si efectivamente nos funcionaría. Bueno, podemos ver que efectivamente si nos vamos a la columna izquierda, que es altura, y ubicamos 26 metros y cruzamos con caudal, nos va a coincidir exactamente en el centro de la curva, por lo cual en este caso específico
efectivamente el equipo que nos funcionaría sería una electrobomba periférica PKM60. Por otro lado, como mencionamos al principio, el regulador electrónico EasyPress es el único que tiene la capacidad para poder ser conectado a la red del acueducto. En este caso, como estamos hablando de un apartamento, vamos a tomar el agua desde la red, por lo cual el equipo ideal sería una electrobomba periférica de medio caballo con regulador electrónico para este caso. Vamos a ver otro ejemplo de cálculo para aclarar algunas dudas. En este caso, se requiere presurizar una casa de 2 pisos que presenta problemas de presión. La casa cuenta con 6 baños completos, 2 zonas de lavado y 2 cocinas. La tubería principal es de 1 pulgada. Se cuenta con corriente a 220 voltios monofásica y el agua se tomará desde un tanque subterráneo a 2 metros de profundidad. Vamos a ver cómo sería el desarrollo. Muy bien, en este caso tenemos que la altura dinámica total sería HS, altura de succión de 2 metros, que es la profundidad del tanque, altura de descarga 6 metros, ya que estamos hablando de 2 pisos, unas pérdidas por fricción que efectivamente cruzando caudal con la tubería, con el alto y el diámetro, nos da 1 metro y un trabajo de 21 metros. Esto contando con un calentador que tenemos y como vimos en el ejemplo anterior, nos da 21 metros para movimiento de calentador. En este caso tenemos una altura dinámica total de 30 metros. Vamos a determinar el caudal. En este caso nos mencionaba el ejercicio, casa de 6 baños con 2 cocinas y 2 zonas de lavado. Mismo desarrollo, 3 puntos por baño para un total de 18 puntos, 6 por 3, 18. Un punto en la cocina para un total de 2 puntos al ser 2 cocinas y 2 puntos en la zona de lavado para un total de 4 puntos. Estamos hablando de un total de 24 puntos hidráulicos por un coeficiente de simultaneidad de 0.55. Recordemos que pueden pausar el video y volver para validar que efectivamente la tabla nos corresponde a 0.55 con respecto al coeficiente de simultaneidad para apartamentos con este número de puntos, dándonos un total de 13.2 galones por minuto para el caudal necesario. Un galón por minuto, como mencionamos, son 3.785 litros. 13.2 galones serían un total de 50 litros por minuto, ¿vale? Vamos a ver cuál sería el equipo. Muy bien. En este caso tenemos que la electrobomba ideal, según el requerimiento, corresponde a la bomba centrífuga de 2 caballos de fuerza, CPM 660, pero vamos a ver el desarrollo. En este caso es importante recalcar que vamos a tratar con un equipo hidroneumático. Este equipo tiene la particularidad de que va a funcionar con un presóstato, por lo cual tiene un punto de encendido y un punto de apagado. En este caso se determinó que el punto de encendido van a ser 45 libras de presión y el apagado 65 libras de presión, haciendo una aproximación lo más cercana a un punto de cierre que sea fácil de identificar en el presóstato. Entonces, teniendo estos datos en cuenta, 65 libras de presión equivalen a 45.5 metros. Vamos a ubicar 45 en la curva de rendimiento y necesitamos un caudal de 50 litros por minuto, por lo cual cruzamos y efectivamente nos da en un muy buen punto de la curva para poder estar seguros de que el equipo ideal para este requerimiento corresponde a la bomba centrífuga de 2 caballos de fuerza. Muy bien, un punto que hemos visto que se repite en los 2 ejercicios anteriores es el voltaje, que básicamente es la diferencia de potencial que impulsa los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, ¿sí? Básicamente es la corriente o la luz que está disponible en el sitio de la instalación, que puede presentarse en 4 formas: 110 voltios o 220 voltios monofásico, o bien 220 o 440 voltios trifásico. Es importante que tengamos en cuenta el voltaje disponible en el sitio de la instalación, ya que una mala selección del voltaje o tener desconocimiento del mismo puede llevar a un daño completo del motor en caso de que sea instalado en el voltaje incorrecto. Bueno, antes de continuar, me gustaría recordarles que contamos con una página de YouTube
y una página en Instagram en donde podemos encontrar diferentes materiales multimedia con los cuales podemos aclarar muchas dudas. Para equipos de presión podemos encontrar tanques de membrana de Pedrolo. Resuelva sus dudas sobre cómo conectar, cómo realizar el cambio de voltaje de las electrobombas monofásicas y cómo se realizaría la conexión de un flotador eléctrico en el sistema hidroneumático HydroFresh. Les recomiendo mucho que vayamos a ver estos videos, puesto que pueden aclarar varias dudas y de esta manera brindarnos una mejor perspectiva a la hora de realizar una asesoría. Bueno, continuamos. Muy bien, ahora cuando vayamos a determinar la instalación, debemos tener en cuenta el tipo de succión que vamos a tener. Ya hablamos de la importancia de determinar la altura de succión, pero es importante recordar que hay diferentes tipos de succión. Por un lado tenemos la succión negativa, que se da cuando el equipo va a quedar en un punto más alto de la parte donde va a tomar el agua, en cuyo caso es importante la instalación de una válvula de pie para poder realizar la purga del equipo sin que se me vaya a descargar y así evitar el trabajo en seco. La succión positiva se presenta cuando el punto de captación de agua está más alto que el equipo. En este caso debemos manejar un cheque para evitar tanto el peso de la columna de agua sobre la parte hidráulica de la bomba, como evitar el reflujo o el retorno de la presión con dirección al tanque, que generaría que el equipo se esté apagando y encendiendo constantemente porque la presión de la tubería baja. Y succión a nivel, que en el mismo caso de la succión positiva se debe instalar un cheque para evitar el reflujo o el retorno de la presión con dirección al punto de captación. Bueno, aquí vemos un ejemplo de un modelo de instalación hidráulica para un equipo de presión. Tenemos que, en este caso, estamos hablando de una succión negativa, por lo cual instalamos una válvula de pie. Vemos a lo largo de la instalación uniones universales, un codo para poder hacer el quiebre hacia la electrobomba, el equipo hidroneumático, una llave de paso para, en caso tal, si necesitamos hacer algún tipo de prueba manométrica, poder cerrar el paso de agua y de esta manera dejar que la presión suba en la tubería y poder validar que el equipo se encuentra en perfectas condiciones. Y el flotador eléctrico, ya que recordemos que es la protección que tiene el equipo para evitar que este se vaya a quemar o vaya a presentar cualquier tipo de problema en el momento que nos quedemos sin agua. Muy bien, vamos a mencionar algunos accesorios para la instalación que es importante en caso de que el cliente requiera el proyecto completo o desee llevar todos los materiales, que le podamos asesorar sobre cuáles serían qué es todo lo que necesita. Bueno, ya mencionamos el registro de corte, que es para hacer las pruebas. La tubería, dependiendo de las características de la instalación, así se validaría el diámetro de la tubería y el largo de la misma. Los adaptadores machos, ya que recordemos que los equipos hidroneumáticos vienen con salidas en hembra. Importante recalcar que el equipo con regulador electrónico viene con salida en macho, por lo cual requeriría por el contrario un adaptador hembra en la parte de la descarga. Uniones universales para poder, en caso tal, si necesitamos hacer algún mantenimiento del equipo o necesitamos trasladarlo hasta otro sitio, poder hacer el desmontaje con mucha más facilidad. Cheque o válvula de pie, dependiendo del tipo de succión, como ya lo mencionamos, y codos, que recordemos que entre menos codos logremos instalar en la tubería, va a ser mejor porque vamos a disminuir las pérdidas por fricción por este tipo de accesorios. Bueno, vamos a ver algunos tips cortos para realizar la instalación de un equipo de HydroFresh. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que se debe hacer la conexión eléctrica de la electrobomba de acuerdo al voltaje de la placa y el suministro. Ya mencionamos que una mala conexión, o si por alguna razón llegáramos a no tener claridad sobre el voltaje, esto puede generar un daño del motor, generando así su pérdida. Hacer la conexión del flotador eléctrico de nivel para la protección contra el trabajo sin agua, trabajo en seco. Encender el equipo y verificar el sentido de giro de la electrobomba, ya que en algunos casos se nos puede generar un problema de cambio del sentido de rotación y es importante que lo podamos corregir desde el momento que se instala. Importante calibrar el presóstato de acuerdo a la necesidad de presión requerida. Se debe precargar con aire el tanque hidroneumático 2 libras por debajo del encendido del equipo.
Ya vimos que los presóstatos funcionan con rangos de 20 libras. Si por ejemplo tuviéramos un presóstato que va a encender en 20 y apagar en 40 libras, el tanque hidroneumático debe estar calibrado en 18 libras de presión, es decir, 2 libras por debajo del encendido. Se debe cebar correctamente la tubería de succión de la electrobomba. Como mencionamos en el caso de la succión negativa, es importante que tengamos en cuenta cebar o cargar con agua la electrobomba antes de usarla para evitar trabajo en seco. Y se debe realizar un mantenimiento de recarga del tanque hidroneumático como máximo cada 3 meses para asegurar la vida útil del tanque, de la membrana que está dentro del tanque. Y del mismo modo el funcionamiento correcto del equipo. Bueno, ¿qué información necesitamos o cuál es la información requerida para poder asegurar la correcta asesoría del equipo? Haciendo un pequeño resumen del video, necesitamos tener en cuenta la profundidad desde donde tomará el agua, la altura o recorrido a la que desea llevar el agua, es decir, el número de pisos, el número total de salidas hidráulicas, cuántos baños tiene, las llaves de la cocina, etc. El punto o sitio desde donde tomará el agua, ya que como vimos hay un equipo que es el equipo con regulador que lo podemos conectar tanto a la red del acueducto como a un tanque de reserva. Pero si por alguna razón el cliente deseara conectarlo a la tubería y no tenemos el conocimiento de esto, podemos asesorar erróneamente un equipo hidroneumático. Es importante recordar el diámetro de la tubería en pulgadas y el voltaje disponible en el sitio de la instalación. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerden que cualquier duda estaremos atentos y visitar para conseguir más material a la página de Perdolo Colombia en YouTube o en Instagram. Buen día para todos y nos veremos en un próximo video.